Buenos días, mi nombre es Ana Suárez y estoy aquí para hablarles sobre el estado de ánimo de mujeres migrantes venezolanas en Córdoba, República Argentina. Empezaremos con la migración, ya que este es un problema social mundial que se ha incrementado en los últimos años, causado principalmente por guerras, condiciones socioeconómicas, crisis políticas, falta de oportunidades laborales, entre otros. Estas condiciones conllevan a situaciones extremas de pobreza, lo que causa que las personas migren a otros países buscando una mejor calidad de vida. Cabe destacar que en el mundo millones de refugiados e inmigrantes viven en situación de vulnerabilidad y por su condición de extranjero es posible que tengan menos acceso a servicios y empleos que la población de sus países de acogida, sobre todo cuando sus condiciones de vida y trabajo son tan deficientes. De igual forma, en la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto a su país natal es mayor que nunca. Esto según el informe sobre la migración en el mundo de 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración que forma parte de las Naciones Unidas. Además, la migración puede ocasionar una gran cantidad de problemas como la desintegración familiar, maltrato, abandono, trastornos emocionales, adicciones, delincuencia y abuso. El empeoramiento de la salud de un migrante puede ser consecuencia de varios factores, tales como deficiencias en educación, ingresos, vivienda y acceso a los servicios, los cuales se ven agravados por las barreras lingüísticas, culturales, jurídicas y de otra índole, y por la interconexión de todos estos factores a lo largo de la vida. Actualmente, el fenómeno migratorio se ha producido desde Venezuela hacia diversos países del mundo, en particular de América Latina, y ha sido sujeto a análisis por los organismos internacionales que trabajan en asuntos relacionados con los derechos humanos y las migraciones. Por ejemplo, según los datos de la OIM, en la República Argentina se estima que residen al menos 174.374 personas venezolanas. El 70% solo está radicado en la ciudad de Buenos Aires, mientras que un 20% en el conurbano bonaerense y un 10% en otras zonas del país. En este sentido, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, publicó en febrero de 2022 un informe sobre la situación de la población venezolana en Argentina, donde señala que en los últimos 6 años, más de 170.000 personas venezolanas migraron a nuestro país, ocupando desde 2018 el primer lugar en el ranking de solicitantes de radicación. Muchas personas venezolanas que han arribado recientemente al país cuentan con capacidades de estudio absolutamente estratégicas para el mercado laboral argentino, pero enfrentan graves dificultades cuando quieren validar y acreditar sus títulos universitarios y de estudio. Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina, ENMA, en 2020, en relación a la discriminación y violencia hacia las personas migrantes en Argentina, nos dice que en relación con el género, las mujeres migrantes han sufrido en mayor medida situaciones de discriminación en comparación con los hombres. Sin embargo, se ha demostrado que las mujeres migrantes encuestadas más jóvenes, de entre 18 y 24 años, han sido víctimas de discriminación en comparación con sus pares mayores, presentándose una gran diferencia entre estas y las mujeres de más de 55 años, para quienes la proporción desciende a un 22%. Cabe destacar que todas estas características y condiciones presentadas pueden ser la causa de una serie de sentimientos negativos que cambian drásticamente el estado de ánimo de las mujeres migrantes venezolanas, y de estos pueden derivar otro tipo de problemas psicológicos. Robert Sawyer, psicólogo reconocido internacionalmente por su investigación sobre el estado de ánimo humano, definió el estado de ánimo como una relación entre dos variables, energía y tensión, que explicaremos más adelante. Ante esta realidad, se infiere que el estado de ánimo de las mujeres migrantes puede verse afectado por los cambios y condiciones a los que se ven sometidas ante el hecho migratorio. Esta afectación puede convertirse en un problema principalmente cuando no se cuenta con las herramientas para afrontar dichos cambios y no es factible la alternativa de retornar a sus países de origen. Sobre este particular, se puede decir que el estado de ánimo ha sido conceptualizado como la actitud o disposición emocional que posee una persona. También representa el estado interior
el cual, a diferencia de los sentimientos y las emociones, puede ser muy cambiante. Uno de estos aspectos analizados ha sido el problema psicológico que surgen en los migrantes ante la nueva realidad de verse forzados a vivir en otros países sin preparación previa y sin conocimiento de los elementos culturales, sociales, laborales y hasta climáticos. En este trabajo, la investigación se va a desarrollar en un espacio importante de la República Argentina, particularmente en un grupo de mujeres migrantes venezolanas que pertenecen a la Asociación Civil de Venezolanos en Córdoba, Argentina, ACVCA, en la ciudad de Córdoba capital. Asimismo, en diversos escenarios de la vida cotidiana, en entornos sociales, culturales, laborales y personales, entre otros, de la ciudad de Córdoba, se ha observado que las mujeres venezolanas que migran presentan cambios drásticos e inesperados en su estado de ánimo que pueden ocasionar trastornos que afectan su calidad de vida y obstaculizan los procesos de adaptación a las nuevas realidades de este país receptor. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos cómo es el estado de ánimo de las mujeres venezolanas que migraron en los últimos años a la ciudad de Córdoba, República Argentina. Dentro de los objetivos de la investigación tenemos, en lo general, realizar un estudio descriptivo para determinar el estado de ánimo de estas mujeres mayores de 18 años en la ciudad de Córdoba, Argentina, y dentro de los objetivos específicos tenemos, primero, identificar los factores que contribuyen a producir cambios en el estado de ánimo de estas mujeres y estudiar la aplicación de la escala de la valoración del estado de ánimo EVEA para determinar los cambios de niveles del estado de ánimo de estas mujeres en Córdoba, Argentina. Ahora, el fenómeno de migraciones desde Venezuela hacia otros países como consecuencia de la crisis multifactorial que vive el país es un hecho poco estudiado, debido a la cantidad de migrantes y la variedad de condiciones de los países receptores, perfiles de los migrantes y la cantidad de personas que han emigrado en un corto periodo de tiempo. De ahí la importancia de realizar este estudio y analizar este tema. Ahora, respecto al aspecto metodológico, se plantea evaluar el estado de ánimo con el contexto de migrantes venezolanas en Argentina. Esta investigación otorga enseñanzas a la investigadora, puesto que amplía el discernimiento en torno a lo que se ha indagado sobre la evaluación del nivel de estado de ánimo y así otorga un mejor manejo en este tema para futuros trabajos. En cuanto al impacto social, estos pueden ser causados por las condiciones de trabajo, a la discriminación y a los mandatos de género, al modo de vida y a los riesgos de violencia y salud y a los derechos humanos. Por otra parte, en el plano psicológico, cuando un estado de ánimo perdura por mucho tiempo, genera un malestar significativo y puede interferir en diferentes áreas de la vida de una persona, tanto como familiar, social, laboral. Se le denomina a esto trastorno afectivo o trastorno de estado de ánimo. En concreto, se considera enmarcar el estudio en la línea de investigación para la especialidad de psicología, reconociéndola como psicología de la salud, ya que se busca comprender la prevalencia de un padecimiento como los estados de ánimo. Y dentro del alcance de la investigación, se pretende determinar ¿qué efectos puede ocasionar el estado de ánimo en migrantes venezolanos mayores de 18 años de edad mediante el instrumento denominado Escala de Valoración del Estado de Ánimo EVEA y sobre el ámbito geográfico se realiza en la República Argentina específicamente, como ya mencionamos antes, en la ciudad de Córdoba capital? Ahora, pasando al marco metodológico, tenemos varios antecedentes, de los cuales mencionaremos tres, uno internacional, uno nacional y uno regional. Ahora, dentro del internacional tenemos a Ruiz Eslava LF y a Rodríguez Pérez DA de 2020 en el estudio Percepción de las necesidades en salud mental en población migrante venezolana en 13 departamentos de Colombia, reflexiones y desafíos. Aplicaron encuestas en el marco del programa Migración y Salud de la Organización Internacional de Migraciones y reportaron que con relación a la salud mental de la población migrante en territorio, uno de los problemas más comunes reportados fueron manifestaciones relacionadas y comunes del estado de ánimo.
Estas caracterizadas por sentimientos de desesperanza, alteraciones del sueño, llanto, desánimo, de estrés, entre otros, y estas no se relacionan con trastornos mentales, sino con manifestaciones emocionales normales en situaciones anormales de riesgo. Luego, desde el área nacional, tenemos que las doctoras Saldúa G. y Ramírez C. de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, realizaron el trabajo Migración y Salud Mental, cuyo objetivo fue realizar un diagnóstico general de la situación actual de la migración en la República Argentina con perspectivas de género, características sociales de los migrantes, derechos humanos, cultura, salud mental y duelo. Entre las conclusiones, indican que frente a las dificultades o sufrimiento de las personas que pueden actuar con un exceso de ánimo, tenemos fuga de ideas, insomnio, manías y actividades de grandeza. En contraposición, el ánimo deprimido es pérdida de interés, sentimientos de culpa, dificultades de concentración, pérdida de apetito, ideas de muerte, suicidio, entre otros. Y las consultas más comunes relacionadas con la salud mental son por estado de ánimo, o sea, tristeza, baja autoestima, sensación de vacío, irritabilidad y autorreproche. Ahora, en el ámbito local, la Municipalidad de Córdoba, Argentina, a través de CAPEN, el Centro de Atención a Personas Migrantes, dictó un taller sobre la gestión del estado de ánimo para refugiados el 21 de junio de 2022. Este encuentro se centró en la habilidad de reconocer los estados de ánimo e intervenir sobre ellos con foco en los cuatro estados de ánimo básicos, que son resignación, resentimiento, aceptación y ambición, y la importancia sobre las acciones que el ser humano realiza en la manera como definen el modo de vida. El objetivo del encuentro fue aprender a distinguir estados de ánimo, su gestión en virtud de los estudios que se requieren obtener en cualquier aspecto de la vida. Ahora, de acuerdo a Arias, las bases teóricas están formadas por un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado dirigido a exponer el fenómeno o problema planteado. Ahora, según la teoría de Robert Thayer, el estado de ánimo se ubica entre un estado energético, cansado o activo, y un estado referido al nivel de nerviosismo, o sea, calmado o tenso, considerando el mejor estado en calmado energético y el peor estado en tenso cansado. En este sentido, los cambios de humor o estado de ánimo son moldeados de acuerdo al nivel de satisfacción del individuo sobre, como habíamos dicho antes, las necesidades instintivas de hambre, sueño, sed, sexualidad, sociales como conyugal, familiar, laboral, y o culturales como vocaciones y ocio. Además, recomiendan realizar ese ejercicio. Ahora, refiriéndonos al calma energía, este es el estado donde el sujeto se siente a gusto, en confianza y optimista. Cuando nos vamos a calma, cansancio, podemos decir que es la sensación previa al sueño y en el que el sujeto alcanza un punto donde no hay energía ni tensión. Como tercero tenemos tensión-energía, que es la sensación que experimenta el sujeto cuando se le ha acabado el tiempo para cumplir alguna actividad, sea entregar un trabajo, pagar un servicio, atender una cita, entre otros. Y por último, tensión-cansancio, que es el estado que se origina cuando existe agotamiento. En este punto existen pensamientos negativos a que exista cansancio físico acompañado de ansiedad nerviosa. Los síntomas más comunes que pueden llegar a provocar un cambio drástico y repentino en el estado de ánimo incluyen sensación de presentencia, de tristeza, vacío y desesperanza, sensación de sentirse fuera de lugar y baja autoestima, culpa, dificultad para relacionarse, entre otros. En concreto, explicamos el instrumento que será utilizado para medir el estado de ánimo en mujeres migrantes venezolanas, el cual consta de 16 ítems que se valoran de 0 a 10 puntos en función del valor escogido por la persona evaluada y, tras sumar la puntuación de los 4 objetivos correspondientes a cada subescala y dividir la suma entre 4, se obtienen 4 puntajes entre 0 y 10
que cuantifican estados de ánimo depresivo, ansioso, alegre y hostil de la persona evaluada. También existen numerosos estudios sobre que se realizan las organizaciones como la OIM de las Naciones Unidas y CONICET que fueron mencionadas anteriormente. Ahora, de acuerdo a las bases legales, según Balestrini, estas sirven para ayudar a explicar el objeto de estudio, para ilustrar trámites o permisos a diligenciar para poder desarrollar la investigación. Ahora, en el artículo 20 de la Constitución Nación de Argentina, nos dicen que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano y pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos o enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. En el año 2012, la legislatura porteña instauró mediante la ley número 4409 del artículo 6 al 10 de enero como el Día Internacional de las Mujeres Migrantes. Esta ley reafirma que el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Eso es el artículo 4. A su vez, establece que el Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que las personas migrantes puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Este es el artículo 5. Ahora nos vamos al sistema de variables donde podemos decir que según Hernández Fernández y Baptista 2003, una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ahora, según la operación de la variable, Grajales Guerra, 1996, nos dice que esta es equivalente a su definición operacional para manejar el concepto a nivel empírico, encontrando elementos concretos, indicadores o las operaciones que permitan medir el concepto en cuestión. Aquí se puede ver un cuadro donde se muestran la variable, que es el estado de ánimo, sus dimensiones, depresivo, ansioso, alegre y hostil, los 4 indicadores de cada dimensión y los ítems que corresponden a cada indicador. Ahora, entrando al marco metodológico, nos vamos a la naturaleza de la investigación, donde nos enfocamos en el positivismo y en el paradigma cuantitativo. Ahora, partiendo de la teoría de Kuhn, quien dice que un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. Por otra parte, la investigación se lleva a cabo bajo el modelo cuantitativo porque en ella se examinan los datos de forma numérica empleando el método estadístico. A este respecto, Kuhn expresa que este paradigma se dedica a la recolección, procesamiento y análisis de las variables previamente determinadas, asignando valores determinados. Además, según Sampieri, el enfoque positivista se fundamenta en el esquema educativo y lógico que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas. En síntesis, se define el trabajo realizado en la investigación como un estudio descriptivo. En tanto, se plantea determinar las características de una población o fenómeno sin entrar a conocer las relaciones entre ellas, es decir, el estado de ánimo en migrantes venezolanas en un momento particular. Ahora, en este sentido, para el paradigma cuantitativo, Sabino nos dice
que este tipo trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Ahora, con respecto a los tipos de investigación, según Fadíez Arias, una investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer una estructura de comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican a un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. De acuerdo al diseño de la investigación para áreas, este es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. Ahora, según el instrumento a utilizar, que va a ser la escala de valoración del estado de ánimo de EBEA, tenemos la validez, que indica que existen varios estudios que han obtenido buenos índices de validez convergente de la EBEA, en especial de las subescalas de tristeza, depresión y ansiedad, al mostrar que sus subescalas correlacionan de forma moderada o alta en distintos tipos de población con otras medidas de autoinforme del estado de ánimo, tales como las subescalas de afecto negativo y afecto positivo. En la confiabilidad tenemos que existen varios estudios que avalan la fiabilidad del EBEA en diferentes muestras. Una revisión de tales estudios ha encontrado a partir de muestras que totalizaban entre 542 y 1.269 participantes, coeficientes de fiabilidad de consistencia interna que variaban entre 0.86 y 0.92. Dentro de los baremos tenemos, como habíamos dicho antes, cada ítem se valora de 0 a 10 puntos en función del valor escogido por la persona evaluada y tras sumar directamente la puntuación de los cuatro objetivos correspondientes a cada subescala y dividir esta suma por 4, se obtienen 4 puntuaciones entre 0 y 10 que cuantifican los estados de ánimo triste, depresivo, ansioso, alegre e iracundo hostil de la persona evaluada en el momento en que se administra el instrumento. Aunque otros autores dicen que se debería valorar la puntuación entre 0 y 40, no entre 0 y 10, al dividirlo entre 4. Ahora, dentro de los percentiles tenemos el primer percentil es 10 con un puntaje directo de 16 y 38 y eso se ve en un nivel de estado de ánimo muy bajo. El percentil 25 con un puntaje de 39 y 42, un estado de ánimo bajo. Percentil 50 con un puntaje entre 43 y 46, estado de ánimo medio. El percentil 35 con un puntaje de 47 y 50, estado de ánimo alto. Y por último, el percentil 90 con un puntaje de 51 y 70 de un estado de ánimo muy alto. Terminamos con estas frases, una del estado de ánimo que nos dice que a veces no se puede decirle a otros cómo te sientes, no porque no confíes o temes que algo malo suceda, sino porque no encuentras las palabras que describan tu estado de ánimo. Y la mujer tiene un rol fundamental en la migración. Su trabajo es la búsqueda de oportunidades y la defensa de sus derechos. Es importante para dejar huella en las generaciones futuras. Gracias por escuchar.